Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector salud, con la temática titulada Los profesiogramas, qué son, cómo elaborarlos y su uso en seguridad y salud en el trabajo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías en diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Nuestra querida Comunidad Nacional de Conocimiento para Prevención de Peligros en el sector salud. Hoy tenemos una nueva mm, paso dentro de nuestra comunidad y es esta capacitación para poder mirar lo que son los profesiogramas, qué son, cómo se elaboran y su uso en seguridad y salud en el trabajo. Van a sentirlo muy jugoso, van a tener muchas referencias. Espero que esto sea súper útil para ustedes y podamos trabajar en ellos. Esta es nuestra novena conferencia de este ciclo. Muy bien, vamos a mirar definición y utilidad en nuestro primer momento, en nuestro segundo momento los componentes de todas las formas de uso y finalmente y sus conclusiones. Muy bien. Al final, nuestro objetivo general es poder revisar el profesiograma como una herramienta muy importante en términos de seguridad y salud en el trabajo, debido a que esta es una herramienta que muchas personas mencionan, pero no todo el mundo sabe ni cómo se genera ni cómo se hace. Entonces la idea es poderla manejar, además que existe un símil para gestión humana que van a encontrarlo, por ejemplo, si entran a Internet, cómo se genera ella. Muy bien, ¿qué es un profesiograma? Los profesiogramas son documentos técnicos y administrativos que tienen la posibilidad de organizar en un puesto de trabajo desde varios puntos de vista. Uno, desde gestión y talento humano. Dos, desde seguridad y salud en el trabajo. Y tres, desde medicina preventiva. El punto aquí es que no solo es el punto de talento humano, sino que para nosotros la parte muy importante es cómo el profesiograma tiene utilidad para seguridad y salud en el trabajo y para medicina preventiva. Allí hacemos un resumen de las aptitudes y de las capacidades que deben cumplir los trabajadores que van a desarrollar un determinado cargo. Allí vamos a poder determinar dos aspectos. El primero, las medidas de control en función de los riesgos a los cuales va a estar expuesto el trabajador en su cargo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un trabajador que va a tener un listado de riesgos, obviamente proveniente de la identificación previa que se ha hecho por parte de higiene y de seguridad industrial. Es decir, aquí vamos a poder mirar esos riesgos que van a estar clasificados de acuerdo con la GTC 045 y los cuales han sido identificados o bien mediante la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos o mediante evaluaciones específicas que tenga este puesto de trabajo. Muy bien. ¿Con qué periodicidad deberemos hacer los exámenes que allí hemos definido para cumplir con ese perfil y cómo se deben realizar al trabajador y cómo se deben interpretar, que es un punto que he encontrado de mucha debilidad en las descripciones que van a encontrar ustedes en general en las evaluaciones de puesto de trabajo que van a encontrar en Internet? Otra definición es que es un método de estudio para determinar la exigencia de un trabajo. Y fíjense que esto es importante.
Las exigencias de trabajo se refieren a los factores de riesgo, cuáles son las aptitudes mínimas que tiene que tener para su desempeño el trabajador, y entonces estamos viendo un modelo de adaptación entre el hombre y su trabajo, es decir, entre las competencias que debe tener el individuo y las exigencias que hace ese puesto de trabajo. El objetivo es seleccionar el personal más adecuado para el mismo, no hacer una discriminación de él, sino hacer una selección. Esto significa que estamos protegiendo al trabajador de cualquier lesión en la medida en que él es capaz de cumplir con esas exigencias que hace ese puesto de trabajo. Obviamente, parte del análisis de los requisitos del puesto de trabajo. Por ejemplo, que le exige exposición a alta temperatura o a radiaciones ionizantes, así como también cuál es la caracterización psicofísica del trabajo. Es decir, si yo tengo un trabajador que va a subir en alturas y requiero que no tenga, por ejemplo, mareos o vértigo, ¿cómo puedo asegurar o cómo puedo evaluar ese trabajador para que no tenga esa condición? Esa es la característica psicofísica. Entonces estamos frente a las exigencias del puesto de trabajo, como resumen y colorario, y las aptitudes que se requieren para su desempeño. Bien, los beneficios de implementar el profesiograma son múltiples. Esto es súper clave porque además de eso constituye una herramienta súper importante en términos de prueba de que hemos sido diligentes, prudentes, peritos y cumplidores de la norma. Ahorita vamos a ver qué normas se involucran acá. Muy bien, nos permite definir los criterios adecuados para una contratación, no pensando solamente en si este es amigo o si solamente cumple con una parte de lo que se requiere para ese cargo, sino en la integridad de lo que se requiere desde lo psicofísico y desde lo que le pide el trabajo. Permite que las personas contratadas no se vean afectadas por sus condiciones de salud o por los riesgos del cargo. Es decir, si yo tengo un cargo donde no puedo tener una persona de más de 100 kilos porque, por ejemplo, en los invernaderos, por ejemplo, en los cuales se cultivan flores, eso es hecho en plástico, en una guaya especial de metal, en madera o en aluminio, pues no van a resistir estos sitios construidos de esta manera, personas que pesen más de 100 kilos. Por ende, yo no podría subir una persona de 110 porque se puede lesionar al caerse y romper esta estructura por una condición psicofísica que tiene él. Muy bien, sirven de herramienta para disminuir la accidentalidad y la enfermedad laboral y cumplir obviamente con la norma legal. Por ende, los beneficios para la empresa son múltiples. Muy bien, debemos tener un análisis y una descripción del puesto de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, debemos tener, este es un cuadro de resumen, tenemos unos requisitos y unas responsabilidades, un contenido del puesto de trabajo y unas condiciones de trabajo. Los requisitos y las responsabilidades van directamente en el profesiograma, así como las condiciones de trabajo en las cuales se va a realizar el puesto. Pero importante, ¿qué es el contenido del puesto? Es decir, ¿qué se hace allí? ¿Cómo se hace y por qué se hace? La respuesta a estas preguntas hacen parte del contenido del puesto de trabajo y esto es lo que entendemos como el análisis y la descripción del puesto de trabajo. Pero ¿quién elabora el profesiograma? El profesiograma no es un asunto solo de medicina del trabajo, o solo de seguridad y salud en el trabajo, o solo de la gerencia de talento humano o su delegado, sino que la elaboración del profesiograma interviene en estos tres ámbitos de la organización de manera armónica y sumando su conocimiento para poder encontrar en este trabajador la mejor versión que se requiere para desarrollar ese cargo. Y obviamente no generando la posibilidad de un accidente. Muy bien, el artículo 7 de la resolución 2346 del 2007, que es la que nos habla de las evaluaciones médicas o exámenes médicos ocupacionales, establece como requisito, cuando yo voy a realizar este examen médico, que debo tener específicamente un profesiograma, aunque no lo diga directamente, pero establece que yo debo tener unas condiciones previas donde al médico especialista se le informen cuáles son esas condiciones de la labor que va a desarrollar el empleado. Y obviamente debe especificar los exámenes que deben realizarse. Es decir,
debe ser intencional, con base en el conocimiento que tengo del puesto de trabajo. Y además de eso, cuáles son esos requisitos desde el punto de vista de sus cualidades psicofísicas que yo voy a evaluar a través de los exámenes. Los exámenes no pueden ser una tanda y ahorita vamos a mirar que esto se va a resumir en cómo es nuestro plan de pruebas ocupacionales y cómo elaboramos el profesiograma, entendiendo qué evaluaciones médicas deben contener qué, en qué pasos. Muy bien. El artículo 224624 habla y señala que las medidas de prevención y control se deben llevar a cabo, que se deben llevar a cabo en una empresa, incluyen el desarrollo de acciones de vigilancia en la salud de los trabajadores mediante evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, las que son programadas como parte de los sistemas de vigilancia epidemiológica o de los programas de vigilancia epidemiológica y con el propósito obvio de identificar de manera precoz los efectos hacia la salud derivados del ambiente de trabajo y evaluar la eficacia de estas medidas. En resumen, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de que tiene que tener ¿qué? Un profesiograma, es decir, debe ser la base sobre la cual yo haga esa planeación y esa evaluación que me va a llevar a tener la mejor versión de un trabajador que yo requiero para estos elementos. Muy bien. Asimismo, el decreto 1443 del 2014, que tenía el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que luego ratificó la 1333, hablaba en su artículo 12, numeral 13, de los programas de vigilancia epidemiológica en salud que deberían estar incluidos, obviamente, las mediciones ambientales, los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos, y esto se traduce en términos de biomarcadores, y si esto aplicaba o debería aplicar para la priorización de los riesgos. Obviamente debería estar documentado con resultados individuales de monitoreos biológicos. Miren cómo vamos armando una malla de unos requerimientos que ya estaban allí. La resolución 2844 y la resolución 1013 de 2008 vigentes que contienen las de ATISO. La resolución 2346 del 2007, que ya la habíamos revisado, y el decreto 1477 del 2014, que habla de la tabla de enfermedades laborales. Todas ellas importantísimo, porque recuerden que, y ya lo habíamos hablado en otros puntos, cuando yo hablo de la tabla de enfermedades laborales, yo hablo de dos posibilidades de entrar, desde la patología o desde el factor de riesgo. Y desde el factor de riesgo, por eso se le llama de doble entrada, por tener estas dos posibilidades, cuando yo estoy partiendo del factor de riesgo, estoy partiendo de que esa evaluación del factor de riesgo me va a permitir entender cuáles son las posibles patologías. Y eso es una insumo supremamente importante para los profesiogramas. Muy bien, en ese orden de ideas, continuemos con nuestro periplo por los profesiogramas. ¿Cómo se elabora un profesiograma? Entonces, el profesiograma se elabora sobre un diagnóstico inicial y ese diagnóstico inicial parte de los exámenes médicos, una matriz de riesgos y peligros, un muy buen manual de funciones. Fíjense cómo aquí se combina esto que estábamos diciendo de tener los tres elementos de la organización allí conjugados para generar la mejor versión del profesiograma. Tenemos que tener obviamente el resultado de la investigación tanto de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y se toman en cuenta también otras fuentes de información adicionales como los datos estadísticos y la información que proporcionan las personas. Esto es para tener una base de arranque. Segundo, los riesgos de cada puesto de trabajo y el perfil laboral tienen que ver con el proceso de elaboración, porque tenemos que tener un perfil de cuáles son esas condiciones. Tercer punto, la estructuración del profesiograma. O sea, ya hemos pasado de la fase de tener unos elementos a estructurar el profesiograma. Cuando estructuramos el profesiograma, se da en forma inicial una descripción objetiva de las características del puesto de trabajo, es decir, qué competencias y qué requerimientos debe cumplir quien ocupe ese cargo. Segundo, los elementos de la descripción deben ser precisos, concisos, concretos y medibles, no verso, prosa solamente y prosa al punto. Cuarto punto, tenemos que tener claro cuál es la denominación del cargo o puesto o puestos y cargos de trabajo, porque es posible que elaboremos un programa, un profesiograma solamente, por ejemplo, para el área administrativa. Entonces allí vamos a coger el gerente, el contador, el auditor,
porque todos tendrían una exposición a los mismos tipos de factores de riesgo que se darían en área administrativa, diferentes si estoy hablando del área de carga y del área de soldadura y mantenimiento. Son dos cargos distintos, requieren dos profesiogramas diferentes. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del cargo? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que se quiere de ellos? Las funciones inherentes al cargo, la formación exigida. Requerimos que sepa leer y escribir porque va a recibir instrucciones, porque tiene que aprender. Necesitamos maestría, necesitamos doctorado, necesitamos posgrado, en fin. Los requerimientos físicos y psicosociales, que no tenga vértigo, por ejemplo, si lo voy a subir a alturas, que no tenga, por ejemplo, en el caso de plaguicidas, un daño hepático, porque ese daño hepático va a favorecer la acción de los plaguicidas. Fíjense cómo estamos pensando en todo lo que debe requerir. Unas condiciones de salud. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de unos exámenes médicos requeridos al inicio del cargo, en la mitad de la evolución y los periódicos y al finalizar el mismo. Allí tenemos que tener clarísimo hacia dónde vamos en términos de estos requerimientos. Muy bien. Como último paso tenemos la ejecución de la revisión del profesiograma. O sea que una vez hemos elaborado la primera versión del profesiograma, se deben llevar a cabo algunos procesos de ajuste y consolidación. Por ejemplo, consultar a los trabajadores, recoger más información sobre los puestos de trabajo en términos de requerimientos y riesgos, actualizar los peligros y riesgos, socializar el programa y hacer revisiones periódicas del profesiograma. Esto significa que no es un documento que se va a mantener allí forever, sino que lo vamos a revisar y vamos a mejorarlo en la medida en que vamos avanzando. Muy bien. Recuerden adicionalmente que tenemos dos gatizos. La primera es la 2844 del 2007, que nos habla de dolor lumbar, desórdenes musculoesqueléticos, hombro doloroso, neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial por ruido. Asma ocupacional, trabajadores expuestos a benceno, dermatitis de contacto, plaguicidas e inhibidores de la colinesterasa y cáncer ocupacional en la resolución 1013 del 2008. Estas dos resoluciones traen las GATIZO, pero ¿qué es o por qué nos aportan las guías de atención integral en términos del profesiograma? Porque nos dicen y nos responden las preguntas que más comúnmente nos hacemos, resueltas con base en lo que podemos encontrar en la bibliografía. Eso se llama con base en la evidencia. Es decir, nos van a decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo un seguimiento de dermatitis de contacto, ¿cuál es la prueba? Una prueba de parche en piel es la más recomendada para evaluar la presencia de una alergia. O en plaguicidas, ¿cuáles son los exámenes que se recomiendan para el seguimiento, en este caso la colinesterasa? O si estoy hablando de un dolor lumbar en específico, ¿cuáles son las evaluaciones de tipo clínico? O del hombro doloroso, ¿cuáles son los que se deben hacer a nivel clínico? Es decir, qué goniometría, cómo son las maniobras de Hawkins, Kennedy, en fin, que me permiten evaluar de manera completa la funcionalidad que tiene, por ejemplo, en este caso, el hombro o como veníamos hablando del dolor lumbar. ¿Qué características deben tener un profesiograma para ser muy bueno? Primero, tenemos que mantener la reserva de la historia clínica. Punto muy importante en términos de qué estamos haciendo con la evaluación de este profesiograma. Recuerden, la reserva de la historia clínica no va a tener ninguna duda, tiene que mantenerse al igual que la custodia de la misma. Muy bien. Cumplimiento legal. Ya vemos las diferentes normas que están aquí involucradas para poder hacer una actualización en términos del profesiograma y obviamente al cumplir la norma, al elaborarlo. Tercero, debe establecerse siempre una periodicidad. Esto es supremamente importante en términos de cómo vamos a hacer las evaluaciones. Cuarto, el médico de seguridad y salud en el trabajo o de salud ocupacional es el responsable de este profesiograma. Quinto, allí se establecen los exámenes complementarios de acuerdo con el riesgo. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado también de los TLBs y de los BEIs y de los biomarcadores? Es allí donde yo voy a poder encontrar, además de en todo el acervo bibliográfico, cuáles son esos exámenes que yo debo hacer para evaluar de manera concreta, de manera, digamos, acuciosa y con la mejor técnica de acuerdo con
la evidencia, cuáles son los exámenes que debo aplicar. Entonces, por ejemplo, voy a exponer al trabajador a plomo, yo voy o debo tener en cuenta clarísimo que voy a evaluar a través de una evaluación de plomo y su presencia en sangre, es decir, yo voy a evaluar plomo en sangre para evaluar la exposición del trabajador, o si ha tenido exposiciones previas, porque yo también puedo utilizarlo como un examen de salida que me evalúa el estado inicial del trabajador. Si ya tiene plomo, pues ya tiene una intoxicación previa que yo debo, o por lo menos una exposición previa que yo debo valorar. Importante, los énfasis del examen. Si, por ejemplo, es un cargo que requiere una gran cantidad de cualidades físicas de, por ejemplo, gasto y movimiento del hombro, yo tengo que tener claro cómo debo hacer un énfasis en hombro. Y en esto, mis queridos doctores y doctoras, es supremamente importante, pero así, súper claro, que los médicos que hagan evaluaciones médicas ocupacionales no lo hagan de una manera genérica. Nosotros debemos tener claro cuáles son los énfasis. Énfasis en riesgo químico para evaluar, por ejemplo, si vamos a ver en función hepática o función renal, yo debo saber cómo evaluarlo. Debo tener claro que si el examen es con un énfasis osteomúsculo articular, cómo hacer las maniobras de evaluación de las diferentes articulaciones, cómo evaluarlas y ver si ya hay una limitación o no, bien sea de hombro, de codo, de muñeca o de región lumbar o cervical. Súper importante tener claro que los énfasis son parte de lo que es la lex artis en términos de el médico de seguridad y salud en el trabajo o el médico ocupacional. Desafortunadamente, y lo vemos con mucha frecuencia, que el médico ocupacional, el médico de seguridad y salud en el trabajo, colegas que han sido formados por muchos de nosotros, aplican de manera errada la semiología, es decir, cómo evaluar los diferentes órganos. Para nosotros es clave no solo saber de evaluación de los diferentes órganos a través de los énfasis, sino también tener clarísimo que nosotros como médicos debemos tener no solamente el liderazgo, sino que ese liderazgo se da por el conocimiento exhaustivo que tenemos en los diferentes énfasis que debemos dar a nuestras evaluaciones. Pero como planteamiento a continuación, vamos a ver lo que es la relación entre el riesgo y el peligro y las condiciones de salud. ¿Cómo hay una amalgama entre ellos dos? ¿Cómo yo no puedo plantear el riesgo o el peligro solo, sino que tengo que plantearlo frente a, en un parangón con las condiciones de salud? Es decir, ¿qué queremos de esas condiciones de salud frente al riesgo? Entonces, primer punto clave es que estamos hablando de la forma en que el factor de riesgo o peligro penetra en el organismo. Esto significa que yo debo conocer, en el caso de los riesgos químicos, por ejemplo, a los que se exponga un trabajador en un puesto de trabajo y que estoy hablando en un profesiograma, a través de cuál es la toxicocinética del mismo. Es decir, cómo ingresa, cuál es la vía de entrada. Súper importante porque esto me permite saber dónde voy a ejercer la prevención a través de elementos de promoción y prevención, uno de ellos los elementos de protección personal o elementos de protección individual. ¿Qué vías deben cubrir? Vía respiratoria, vía dérmica, vía gastrointestinal, ¿por dónde voy a entrar allí? Segundo, una vez he detectado por dónde entra, cómo se absorbe y entra al sistema circulatorio. Recuerden que el sistema circulatorio en los seres humanos tiene dos circuitos, uno grande o mayor que va a todos los órganos partiendo desde el corazón izquierdo, es decir, desde el ventrículo izquierdo, desde donde es bombeada la sangre con oxígeno y nutrientes hacia la economía del organismo, hígado, estómago, todos los órganos, y regresa por el sistema venoso al corazón derecho, y este corazón derecho a través de su ventrículo derecho bombea pulmón donde se oxigena, regresa a ventrículo izquierdo y volvemos a establecer este proceso. Recuerden que allí el transporte de las diferentes sustancias primero es del factor de riesgo como tal, es decir, no estamos hablando de un metabolito, y este va a transportarse o bien porque es liposoluble, es decir, soluble en grasas, soluble en el líquido hidrosoluble y fijado a proteínas. Va a salir, llega al órgano, se localiza para acumularse, como es el caso del plomo en hueso, o para fijarse para el almacenamiento. Luego el cuerpo, para deshacerse de este factor de riesgo,
va a hacer la transformación a través de procesos de oxidación, es decir, agregar oxígeno, reducción o hidrólisis a través de hidrógeno o OH y conjugación con enzimas, en un esfuerzo que hace el cuerpo para tratar de cambiarlo. Y ahí vamos a encontrarlo como metabolito y él va a salir, obviamente, a través de la excreción renal, que es orina, bilis, que es a través de materia fecal, sudor, saliva, leche materna, en fin. Él va a tratar de salir por todas las vías posibles. En este caso, les presento la toxicocinética del plomo. Allí ven una referencia que es la de Ramírez Augusto, que en el 2005 hace para la Facultad de Medicina una revisión de cómo se hace la absorción, el depósito y la excreción del plomo, recordando que la vía más importante para entrada del plomo es la inhalación. Fíjense cómo estos trabajadores están haciendo una exposición a plomo sin elementos de protección respiratorio. Y recuerden que la vía respiratoria proporciona el 90 al 95% del ingreso del plomo al organismo. Aquí fíjense que no habla sino de ingestión e inhalación, que son las dos vías, pero el plomo también se puede absorber por piel, pero esto depende obviamente de que sea orgánico y no inorgánico. Entonces estamos hablando de un inorgánico, él entra por pulmón a sangre y en sangre se transporta el 95% en los glóbulos rojos o hematíes, lo cual quiere decir que si yo quiero encontrar el plomo, tengo que buscarlo en sangre. Él se elimina, se acumula el 90% del tejido óseo porque el tejido óseo es un compartimento totalmente dinámico frente al plomo por su parecido molecular con el calcio. Entonces se va a compartir y finalmente se excreta por hígado, por piel, por riñón y por colon. El colon es debido a esa excreción que se está haciendo a través del hígado, a través de la excreción que se hace por la secreción de la bilis. Entonces tenemos aquí piel, 5 a 10%, muy poco, riñón 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una segunda forma de valoración de exposición del plomo, la cual es a través de plomo en orina. Esto simplemente para mostrarles que estamos frente a un elemento que tiene una gran variedad y una gran riqueza en términos de lo que se ha estudiado en ella y por esto este es el modelo metabólico del plomo. Esto es lo que yo utilizo para la elaboración de cuáles son los exámenes que debo hacer y cuáles debo tener allí. Ese es uno, pero ya les voy a mostrar otro que nos va a permitir manejarlo. ¿Cómo genera daño el factor de riesgo en el organismo? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos efectos de tipo dependiente de la dosis, es decir, que a mayor cantidad de plomo, de monóxido de carbono, en fin, de disolventes industriales se va a generar más daño, pero que me permite saber dónde debo montar mi vigilancia en términos de qué pruebas debo hacer. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ver una sustancia de tipo tóxico, es decir, es aquella que es capaz de destruir la arquitectura celular generando necrosis, es decir, muerte y destrucción en las membranas. Esto, por ejemplo, lo genera el plomo o el metanol. Hacen toxicidad, que es lo que ustedes han oído de manera frecuente, pero casi nadie sabe lo que significa. Los asfixiantes como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y algunas sustancias que se utilizan y que pueden paralizar los músculos respiratorios, como es el caso mismo de los plaguicidas. Entonces, allí lo que hace es básicamente desplazar el oxígeno y ahogar a la persona al no tener el ingreso de oxígeno al organismo o ocupar el mismo, como es el caso de la carboxihemoglobina. Muy bien, también están los analgésicos y narcóticos, que son sustancias depresoras del sistema nervioso, como es el caso de los disolventes industriales, o lo que podríamos estar hablando como una irritación o inflamación, que básicamente lo podrían hacer sustancias como el ozono o el óxido nitroso, que también lo llamamos gas de la risa. Entonces miren cómo a mayor cantidad de sustancia esta va a generar daños. Yo qué debo identificar dentro del profesiograma la afectación de los diferentes órganos a través de los diferentes tipos de daño que se pueden generar. También tenemos algunos tipos de daños que no dependen de la dosis, es decir, que no importando la cantidad de sustancia que entre al cuerpo o químico que entre al cuerpo o riesgo físico que entre al cuerpo, vamos a tener un daño igual. Por ejemplo, ¿a cuánto somos alérgicos? A cualquier cantidad. Por ende, la presencia de los alérgicos afecta en la medida en que hay una presensibilización y esa sensibilización lleva a que la gente tenga alergias. En ese orden de ideas tenemos las resinas y el plomo que pueden generar y el cromo también que producen efectos alérgicos.
mientras que las alteraciones del DNA como mutaciones, por eso los llamamos mutagénicos, que las heredan, es decir, que las pasan de padres a hijos. El padre no la sufre, pero la sufre el hijo. A veces la sufre, pero en general no. Carcinogénicos, es decir, que generan cáncer, como es el caso del benceno, del sileno, del tolueno, del asbesto. Y de los teratogénicos que generan malformaciones congénitas como esta que estamos observando aquí, donde el niño perdió sus bracitos, realmente es una hipoplasia, no se formaron de manera adecuada. Entonces allí vamos a tener esas dosis dependientes, no, digamos que efectos no dependientes de la dosis. A cualquier cantidad se puede generar el daño. Eso es lo que yo debo identificar en la persona que no esté presente al momento de la exposición y por ende él me puede generar una mejor presencia del tema. Tenemos los indicadores biológicos de exposición, es decir, cómo ponemos de manifiesta esta situación que estábamos mostrando anteriormente. Entonces, la idea es que los indicadores biológicos de exposición los patenticen. ¿Pero qué es un indicador biológico de exposición? Fíjense que allí dice que es la medición de un parámetro apropiado. ¿Y qué es un parámetro apropiado? Pues es la sustancia química. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a medir plomo. Entonces, es el plomo directamente, ese es el parámetro. Y el medio biológico del trabajador, pues será la presencia de esa sustancia en el piel, en el pelo, las uñas, el aire exhalado, la orina. Entonces yo puedo, por ejemplo, medir plomo en orina. Fíjense que he dicho, sustancia química, medir plomo, presencia orina. Ahora tendremos que mirar cuáles son los límites permisibles para la presencia de esta sustancia o no en orina o en sangre, si lo vamos a medir, porque también podríamos medir plomo en sangre. Para ello utilizamos los límites permisibles. Entonces, para todos ustedes, ustedes deberían tener, y uno debe tener, de hecho yo tengo varias versiones de los TLVs, es decir, de los Threshold Limit Values o valores límite umbral. Eso es el límite permisible. Entonces, allí en este documento que ustedes están viendo a la izquierda de la ACGIH, van a encontrar publicados de manera anual los TLVs y los BEIs, es decir, los biomarcadores. Recuerde que en TLV es para el ambiente y el BI es para el trabajador. Como estamos hablando de un profesiograma y de cómo evalúa el trabajador, tomamos los BIs. Obviamente que también podemos tomar en cuenta los REL, que son de la NIOSH, los PEL, que son de la OSHA, y los MAC, que son de la República Federal de Alemania. Muy bien. Y la CDC, obviamente, que me está aportando esos a través de NIOSH, el Pocket Gate. Muy importante para efectos de los riesgos de tipo químico. En cuanto a las evaluaciones médicas ocupacionales, recuerden que el decreto 2346 nos habla en su artículo tercero que todos los empleadores, no importa que sean públicos o privados, deben realizar obligatoriamente y como mínimo evaluaciones, y es obligatorio y mínimo, fíjense, y esto aparece en la 312, la 0312, que habla del el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de los parámetros y de los parámetros mínimos que se deben tener. Pero allí habla de evaluación médica preocupacional o preingreso, o sea, se hace antes de que entre el trabajador. No una vez ha entrado, porque una vez ha entrado, pues tenemos una serie de, digamos, de ya exposición. Entonces la idea es que no lo tengamos. Las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas o programadas, que debemos tenerlas claras, cada cuánto debemos hacerlo, y eso depende de la exposición al factor de riesgo, por cambio de ocupación o cuando estamos hablando de sistemas de vigilancia epidemiológica, donde yo tengo perfectamente claro qué voy a buscar como manifestación de lo que hemos visto en el ser humano. ¿Qué otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales tenemos? Las posteriores a incapacidad. Entonces, un trabajador que regresa de una incapacidad tiene que tener una evaluación médica, usualmente a los 30 días, y una evaluación post-incapacidad o post-reintegro. Entonces, la idea es que vamos a tener estas evaluaciones como mínimo. Recuerden que la evaluación médica preocupacional o preempleo busca determinar las condiciones de salud antes de la contratación. Y remarco, antes de la contratación y no después de, en función de las condiciones de trabajo o a las que estaría expuesto un trabajador, acuerdo con los requerimientos de la tarea o perfil del cargo. Fíjense que estamos hablando de profesiograma de alguna manera, o sea, esto obedece precisamente a él. El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente esas labores sin que se perjudique su salud de ellos o de terceros. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador que, por ejemplo, sufre un microsueño porque ya viene con una obesidad, un síndrome de Pickwick,
puede matar 50 personas. No es el adecuado y además de eso me perjudicó a todos los que estaban a su alrededor. ¿Qué comparo? Las demandas del oficio y sus capacidades físicas y mentales con el estado del trabajador y las exigencias que le debe hacer el trabajo. ¿Para qué? Para fijar unas restricciones o unas recomendaciones, identificar esas condiciones de salud que pueden agravarse a través del desempeño. El insumo es dado por el empleador, que nos debe proporcionar los perfiles del cargo, y el médico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional, obviamente, y emitir un certificado médico diciendo si es apto o no apto, o apto con restricciones o apto con recomendaciones. Muy bien, recordemos que en las revisiones periódicas, las evaluaciones médicas periódicas, lo que buscamos es monitorear qué está pasando con la exposición al factor de riesgo. ¿Y cómo se monitorea? Sabiendo exactamente qué estoy buscando como una manifestación a través de los diferentes órganos blancos, es decir, aquellos órganos que se van a ver afectados por la presencia y la influencia y la generación de daño del factor de riesgo, que era lo que habíamos visto anteriormente, los diferentes tipos de daño. ¿De qué manera? Precoz, de manera tal que las afectaciones que presenta el trabajador sean temporales y no permanentes. ¿De acuerdo? Entonces ese es el tema bien importante. Estos evaluaciones periódicas, evaluaciones médicas periódicas, hacen parte de los sistemas de vigilancia epidemiológica y obviamente la idea es poder buscar esos criterios y métodos para hacer la evaluación médica ocupacional. Muy bien. En cambio de ocupación, si yo estoy cambiando a una persona de cargo, yo tengo que tener en cuenta que el trabajador mantenga su condición física, y cuando llegue este nuevo puesto de trabajo y no por estar en la misma empresa, son los mismos riesgos, cambia el riesgo a cambiar el cargo y puesto de trabajo. Luego debo hacer una evaluación que me permita hacer este cambio de ocupación para poder tener actualizada esa condición de salud. Bueno, aquí Rosa Juárez, sí, perdón, nos pregunta que si en relación, por ejemplo, con las evaluaciones médicas ocupacionales, deben ser realizadas por cualquier personal médico, es decir, una persona con su cargo de médico puede, me imagino que te refieres a si solamente con ser médico es necesario para que haga las evaluaciones médicas ocupacionales. Te tengo que comentar que efectivamente no debe ser evaluado por cualquier tipo de médico. El médico tiene dos condiciones. Uno, o varias condiciones. Una, estar registrado en el RETUS. Dos, tener la licencia, es decir, tener el posgrado y haber registrado el posgrado para tener una licencia específica en salud ocupacional. No cualquiera puede hacerlo. No se puede prestar la licencia, no se puede hacer por médicos generales y después otro firmar. Es decir, debe ser evaluado por el médico ocupacional o médico de seguridad y salud en el trabajo con licencia. ¿Esto por qué? Porque los otros no han estudiado el proceso y no saben de qué se trata, además de que existe un requisito legal, y es que éste tenga licencia vigente. Recuerden que las licencias en médicos de seguridad y salud en el trabajo o de salud ocupacional nos dura 10 años y debemos volver a presentar documentos para que nos la renueven. Luego, no solamente debo tener la licencia, no solamente debo cumplir con ella, sino que tiene que estar vigente. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, Rosa. En las evaluaciones médicas o exámenes médicos de egreso, vamos a registrar las condiciones de salud del trabajador. Recuerden que uno puede ofrecer estas evaluaciones, pero no necesariamente el trabajador tiene que tomarlas. ¿Por qué? Porque hemos venido haciendo un monitoreo y un seguimiento del mismo, y el Código Sustantivo del Trabajo dice que un trabajador puede negarse. Lo que sí no puede hacer la empresa es no ofrecerlas. Por ende, el deber de las empresas es ofrecer estas evaluaciones médicas ocupacionales, y en ese orden de ideas la persona debe cumplir con ellas. Muy bien. La denominación del cargo, primer punto que debemos tener en cuenta en el profesiograma y que estamos evaluando allí. Entonces, lo primero es, describa de manera concisa cuál es el cargo que tiene asignada la empresa para este profesiograma, o cuáles cargos vamos a incluir acá. Segundo, la identificación de los riesgos debe realizarse, ojo, con base en la norma que se evalúa en Colombia, la evaluación de los riesgos y la clasificación de los mismos, que es la GTC 045, y que se plasman en términos de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces,
Recuerden que esta es nuestra clasificación de riesgos físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales, que hasta aquí estamos hablando de enfermedad laboral, ligados a seguridad, saneamiento básico, mecánicos, locativos, eléctricos, públicos y naturales, que serían los generadores de accidente de trabajo. Muy bien, recuerden que el riesgo químico tiene una subdivisión y esto es lo que tenemos que tener claro. Uno, los líquidos, dos, las nieblas, los humos, el material particulado, los vapores y los gases. Estos están dentro de la GTC 045. En los físicos tenemos en cuenta el ruido, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, las temperaturas extremas, las condiciones de iluminación, las presiones anormales altas o bajas y obviamente también las condiciones de ventilación. Recuerden que los peligros biológicos son los virus, bacterias y hongos y riquecias, los protozoos y parásitos, los artrópodos o arácnidos y los crustáceos, que también son artrópodos, los insectos y gusanos, los animales vertebrados y los derivados de animales, como es el caso de sus secreciones o fluidos, los pelos y también la piel. Muy bien. En cuanto a riesgo biomecánico, hablamos de posturas, manipulación manual de cargas, movimiento repetitivo, diseño del puesto de trabajo, pero recuerden que además de eso, en nuestra evaluación de estos riesgos hablamos de aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o intrínsecas del trabajador frente a cómo perciben el estrés. Y eso es importantísimo acá. Y obviamente recuerden que hay una relación dinámica entre todos ellos. En cuanto al riesgo mecánico, hablamos de proyección de partículas, vehículos en el trabajo, maquinaria y equipo sin protección, manipulación de materiales, mecanismos en movimiento, manejo de equipos a presión, manejo de elementos contundentes, manejo de elementos cortopunzantes. En cuanto al saneamiento básico, hablamos de RESPER o de residuos peligrosos, disposición de basuras, emisiones ambientales de humos, por ejemplo, aguas residuales y este sería saneamiento básico. En cuanto a peligros locativos, sistemas de almacenamiento, trabajos de reservorios, que significa trabajos confinados, trabajo en altura y condiciones estructurales. En cuanto a los peligros eléctricos, hablamos de electricidad estática, alta tensión, baja tensión y media tensión. En los peligros públicos hablamos de accidente de tránsito, robo, terrorismo, secuestro y asonada, que tienen su definición en el Código Penal, tormenta eléctrica, inundaciones, vientos fuertes y sismos como parte de los peligros naturales. Y recuerden que una vez hemos hecho esto, debemos tener en nuestra profesiograma estos riesgos listados. Y, por ejemplo, esta es una forma que les propongo, dependiendo de cada riesgo, colocar una X en los presentes en el puesto de trabajo, de acuerdo con la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. En la parte del profesiograma que habla de los énfasis, nosotros podemos tener énfasis de tipo osteomuscular, cardiovascular, dermatológico o neurológico, por hablar de algún énfasis, de algunos de los énfasis en términos de las diferentes sustancias que vamos a tener o de los diferentes factores de riesgo, porque hemos evaluado todos. Entonces, ese es el énfasis que debo hacer, no solamente en términos del examen físico, sino también en términos de los laboratorios que voy a aplicar allí. Importantísimo, como les decía, el entrenamiento del médico. Por favor, hagan auditorías de la calidad y eso es parte de lo que dicen los pacientes, pero siempre manden cliente encubierto. A mí me ha pasado en 2 o 3 evaluaciones que me han hecho que veo que el médico no sabe ni tiene idea de por ejemplo, de semiología de hombro o semiología de otras partes del cuerpo. Entonces hace evaluaciones que no van a mostrarle daño en realidad. Entonces, por ejemplo, uno tiene que saber en hombro, por decir algo, el signo de Niro o la maniobra de Hawking-Kennedy, donde uno evalúa cómo está el hombro y se alcanza la movilidad completa. Miren cómo las pruebas tienen una forma correcta de hacerlo y eso es lo que debemos buscar. Es decir, que me digan cuáles son las maniobras que van a aplicar, sobre todo si yo soy el médico receptor de la empresa y al cual le van a entregar estas evaluaciones. Yo tengo que tener certeza. Muy bien. En relación con la evaluación que vamos a tener de los exámenes o valoraciones, recuerden que esos énfasis me van a permitir decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en el preocupacional, en el periódico y en el de egreso? Esas son las valoraciones. Entonces dice, por ejemplo, vamos a evaluar fumigadores. Entonces lo voy a hacer 30 días antes de la exposición al riesgo químico para evaluar cuál es la línea de base. 2 meses después de que han entrado al turno de fumigación y luego de salir del turno.
¿Cuáles son los laboratorios? Entonces le puedo aplicar un cuadro hemático tipo 4, una colinesterasa eritrocitaria, unas transaminasas, TGO y TGP y un parcial de orina. Y en lo funcional, ¿qué voy a mirar? ¿Qué hace medicina ocupacional? ¿Cuáles son los énfasis? Entonces debe centrarse en la identificación de los signos y síntomas que pueda presentar el trabajador. Preferiblemente, si estamos hablando de movilidad sentida, tener una evaluación con unas preguntas, ojalá una evaluación estandarizada. Las hay para neurológico, las hay para respiratorio, las hay para osteomúsculo articulares. La idea es buscar qué debe presentar el trabajador si tiene una afectación de órgano blanco. Entonces, por ejemplo, el neurológico, que tenga dolor de cabeza, que tenga mareo, que tenga temblor, que tenga síncope, que tenga nerviosismo. Y fíjense que le he colocado un asterisco porque esto quiere decir que adelante vamos a definir qué es nerviosismo, porque es posible que el médico o que quien elabore esto no lo sepa. A nivel dermatológico, por ejemplo, dermatitis o erupciones. Y obviamente que si yo tengo claro los diferentes cuadros agudo, subagudo y crónico, yo puedo enriquecer aún más este proceso. En cuanto a las condiciones que darían para no aptitud, yo debo tener en claro, por ejemplo, voy a leer solamente una de ellas porque obviamente, y les va a quedar allí para que lo puedan mirar. Estamos hablando, por ejemplo, de condiciones neurológicas. ¿Qué no debería traer un trabajador que va a tener una condición, por ejemplo, o que va a desarrollar un cargo de plaguicidas? Y eso lo pueden generar en cualquier tipo de empresa. Entonces va a tener enfermedades que dificulten o su actividad motora o sensitiva o cognitiva o que tengan vértigo. En este caso, por ejemplo, perdón, este que traje es de trabajo seguro en alturas. Entonces, si la persona tiene vértigo o tiene una alteración del equilibrio por cualquiera de las patologías, como es el caso de una enfermedad convulsivante o una alteración de sueño como una hipersomnia o una narcolepsia, o unos síncopes, que significa que pierden el conocimiento por causas cardiovasculares, pues yo no debería recibirlo en el cargo. ¿Por qué? Porque no es apto, se me puede caer desde allí y generar un daño complicadísimo. Complicaciones respiratorias como el asma bronquial o problemas como el uso de broncodilatadores de manera constante, que me está diciendo qué tan severo es el daño, o una tuberculosis, o en el osteomúsculo articular que tenga una amputación total o parcial de un miembro, mialgias crónicas. Y uno podría llegar a pensar que esto es tan obvio y tan de perogrullo que no se debería escribir, pero créanme que no, la idea es dejarlo allí. Por ejemplo, en términos de visión, ¿cuánto debe tener en visión una persona que va a trabajar en alturas? Por lo menos un 20-30 con o sin corrección. Recuerden que los elementos de protección personal, como es el caso de las gafas, las monogafas, pues yo no puedo colocarles corrección visual, luego debo tener una persona con visión adecuada, pero si no, pues debo entender que los elementos de protección personal deben tener corrección y eso aumenta el costo bastante de un elemento de protección personal. Muy bien. En lo auditivo, debe ser capaz de escuchar las instrucciones que se le dan de manera adecuada. Por ende, no debe tener una hipoacusia en bandas conversacionales. Fíjense cómo esto no es simplemente de manera al azar o venga, ¿qué debo encontrar? No, señor, yo debo decir exactamente qué se debe encontrar en el examen físico y cómo voy a reaccionar. Entonces, por eso vienen las anotaciones. Entonces, por ejemplo, volvemos al riesgo químico. Si le hago una colinesterasa, ¿listo? El control debe ser superior al 25 y nunca debe estar por encima de él, porque en ese caso yo no puedo tener ese trabajador allí. Entonces, le estoy diciendo, ojo, si usted encuentra una colinesterasa, cuando la lea, mire la actividad de colinesterasa. Si es superior al 25% del nivel basal, pues no lo vamos a poder mirar. Si tiene alteraciones de tipo de las transaminasas, es decir, tiene un cuadro, por ejemplo, de una hígado graso, no va a poder procesar de manera adecuada los plaguicidas. Por ende, no lo debo contratar con este tipo de daños, o si lo encuentro y lo tengo ya en el periódico, debo retirarlo de la exposición. ¿Cómo debe ser el cuadro hemático? Pues no debe presentar, por ejemplo, anemia. Una persona con anemia no va a poder hacer un trabajo de plaguicidas adecuado. Si tiene una leucocitosis, una leucopenia, es decir, durante que sus glóbulos blancos estén en un conteo disminuido, pues tampoco es adecuado para el proceso. Si el parcial de orina me muestra, por ejemplo, que hay ya hematuria, que hay un daño con presencia de proteína en orinas, quiere decir que esa persona ya tiene un daño renal importante y tampoco la debo someter a la exposición a plaguicidas. ¿Por qué? Porque plaguicidas se elimina por vía hepática y por vía urinaria y entonces tendría una mala disposición de eliminación.
Así más o menos yo lo presento siempre para el entrenamiento de médicos, donde le estoy diciendo, mire, este es el perfil biométrico, le voy a hacer la glicemia, y la glicemia no debe estar por encima de tanto, y si está por encima de ese valor, debo retirar al trabajador, por ejemplo, en este caso, para alturas. El cuadro hemático, si tiene una anemia o si me muestra una leucemia o una reacción inflamatoria, pues tampoco lo debo exponer a alturas, lo retiro. O en el caso del perfil lipídico, como la alteración de los lípidos o del colesterol me va a llevar a tener un trabajador con una dislipidemia y por ende no sería apto para este trabajo. Muy bien. En el caso de alturas, por ejemplo, lo que yo hago es entrenar al médico y esto lo coloco dentro del profesiograma en términos de cuáles son los exámenes que debe evaluar. Entonces, por ejemplo, aquí le muestro cuál es el test de Romberg, cuál es el test de Dixal-Pike, cuál es el test de Barani, cuál es el test de Babinski-Wells y el test de Unterberger. Todos ellos ubicados a buscar de manera objetiva la presencia de vértigo en el trabajador. Por ende, es de manera clara los exámenes que tiene que aplicarme. Eso tiene que estar en la evaluación médica ocupacional. Yo obviamente debo mirar cuáles son las restricciones que debe tener al inicio del cargo o durante el cargo si aparecen las patologías, porque puede ser a largo plazo. Entonces tenemos las patologías neurológicas, respiratorias, osteomusculares, visuales, auditivas, psicológicas, gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas, dermatológicas y hematológicas. Todas ellas descritas de manera, por ejemplo, en el caso de los plaguicidas, que debo interrogar específicamente en la evaluación médica ocupacional. ¿Cómo debo hacer o cómo debo consignar esas competencias en términos de salud que deben tener? Entonces, por ejemplo, ¿qué condiciones potenciales podría tener? Le damos las condiciones osteomusculoarticulares. No debe tener artritis, no debe tener artritis reumatoidea, no debe tener discopatía. ¿Cómo voy a presentar a este trabajador de manera adecuada si tiene estas condiciones? No lo va a hacer, entonces es una condición que yo voy a declarar como no apto. Por ejemplo, si tiene problemas de coronarias, si tiene antecedente de un infarto agudo de miocardio, si tiene arritmias o valvulopatías, yo no simplemente debo hacerlo pasar y yo poder escuchar de manera adecuada su corazón y decir, óigame, este tiene un soplo, antes de, como médico responsable, no lo puedo someter allí. Si tiene unas varices mayores a grado 2, tampoco. Si tiene una diabetes con hipoglicemia, si tiene un problema en la piel, pues no lo puedo subir a hacer trabajo seguro en alturas porque va a tener la posibilidad de generar un accidente y de agravar su condición de salud. Por ende, es importante siempre tener clarísimo cuáles son las evaluaciones que debo tener claras. Muy bien. Igualmente, cuando yo defina, por ejemplo, fíjense que hablamos de colinesterasa, entonces, cuando hablamos de colinesterasa, ¿qué tipo de colinesterasa? Plasmática, eritrocitaria, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que recomienda la Gatizo? Entonces, importantísimo tener en cuenta cuáles son esas definiciones que deben incluir para aclararle mejor al médico y a quien lea el profesiograma qué es lo que debe buscar y cómo debe interpretarlo. Fíjense que se acuerdan que les dije nerviosismo. ¿Qué es nerviosismo? Nerviosismo es un estado pasajero de excitación nerviosa, inquietud o falta de tranquilidad. Eso a mí como médico me define específicamente qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Entonces allí voy a tener la posibilidad de entender mejor qué me están pidiendo. Muy bien. Por otro lado, y es claro, debo tener clarísimo, por ejemplo, generar un flujograma. Como parte complementaria del profesiograma, elaboren un flujograma que me permita saber pasos que debo realizar y si aparece positivo o negativo, ¿qué debo hacer? Entonces, si aparece, por ejemplo, positivo, que tiene unas transaminasas elevadas, lo que debo proceder a hacer es mandarlo evaluar en la EPS o por el médico tratante puede ser un internista o un hepatólogo, si allí hay una patología que amerite no exponerlo a esa sustancia que daña hígado y que per se no va a poderse evacuar por esta vía, no va a poder sacarse del cuerpo por esta vía y por ende va a aumentar la intoxicación. ¿O qué pasa si un test de Barani o de Unterberger aparecen positivos? ¿Qué debo hacer? Sacarlo del trabajo, no recibirlo, no es apto para hacerlo, entonces porque el trabajo de altura se me va a caer y va a generar un problema. Entonces, ¿qué contiene? Las evaluaciones médicas y las evaluaciones paraclínicas y el momento en que se deben realizar.
al inicio, en la mitad o al final, o solamente al inicio, en la mitad, o solamente en la mitad, en las periódicas, ¿qué debo hacer? Y si salen positivos o negativos, ¿cuál es la actitud que debo asumir? O sea, todo eso no debo esperar a que se presente, sino que como el profesiograma es intencionado y me está dando esa información, yo debo tenerlo allí presente para poderlo trabajar. ¿Qué es lo que debo hacer? Como ya les había mostrado anteriormente. Muy bien. En cuanto a estos temas del profesiograma, pues son documentos administrativos, por ende deben tener una fecha de elaboración, un número de versión, quién lo elaboró, quién lo aprobó, para poderlo, digamos que mantener actualizado y poder entrar a verificar cuáles son esos procesos que debo tener. Este es simplemente un flujograma, por ejemplo, de cómo debo hacer la evaluación. Se los dejo allí para que ustedes lo puedan consultar. Y tiene que ver, miren, por ejemplo, que a mano derecha está diciendo, mire, si me aparece que ingresa al sistema de vigilancia epidemiológica y de manera periódica encuentro que hay una reducción de la actividad de colinesterasa o no, o si presenta síntomas o no, debo retirar de la exposición. Eso es a lo que me refería con ese proceso. Muy bien, la matriz de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. ¿Qué debemos tener siempre? Adicional a todo lo que hemos visto, se debe generar una matriz que me permita saber a qué personas, en qué momentos, cuáles son los laboratorios, cuáles son los exámenes diagnósticos, en fin, esta matriz me debe decir cuáles son los que voy a hacer y cuándo los voy a hacer. Esto me permite planear de manera objetiva cómo vamos a hacer el trabajo, cuánto voy a generar de evaluación, qué evaluaciones le voy a hacer a los trabajadores en los distintos ámbitos. Recuerden igual que cuando hacemos este plan de pruebas ocupacionales debemos saber el tipo de prueba, cuál es el órgano fluido que voy a evaluar, es decir, si voy a tomarlo por sangre, por una secreción, por ejemplo, en boca, por dónde lo voy a evaluar y cuál es la población expuesta que debe cumplir con estas evaluaciones. Como les decía, todo esto debe estar preplaneado y debemos saber exactamente cómo hacerlo. Y recuerden que existen unas valoraciones complementarias a las evaluaciones ocupacionales y estas valoraciones complementarias deben estar claras en la historia clínica, deben ser claras cuáles son las valoraciones y debo poder hacerlo de la manera más adecuada. Recuerden la presencia de los TLBs y de los BEIs, de la ACGIH, para poder tener claro qué debemos hacer allí. Muy bien. Revisemos algunas preguntas que tenemos acá. Jorge del Espriella nos pregunta, ¿qué apellido, Jorge? ¿Las gatizo son obligatorias en Colombia? Sí, como les comentaba, la resolución 2344 y la 1013 del 2008 hacen obligatorias la aplicación de las recomendaciones que allí están. No es simplemente una guía, sino es una recomendación legal. Muy bien, y que debe cumplirse. Me pregunta aquí, Fabián. Sí, Fabián nos pregunta, ¿es obligatorio en Colombia la aplicación de los TLBs y los BEIs de la CGIH, teniendo en cuenta que estas son medidas que se aplican para los estados norteamericanos? Sí, imagínate que la resolución 2400 del año 1979, en el artículo 154, en el capítulo 3, si mal no estoy, relacionó que para Colombia eran obligatorios o se adoptaban mejor los TLBs y los BIs de la ACGIH como parámetros para poder trabajar. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado a la terminación de este tiempo que hemos pasado. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias para continuar viendo estos temas que hemos planteado y que creemos interesantes para nuestra comunidad. Les doy muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en esta acción educativa y les recuerdo que en una semana estaremos trabajando otro interesante tema. Los dejo entonces, que estén muy bien. Doctor Alonso, muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros de este valioso espacio académico. Te deseamos una excelente tarde y claro que sí, esta semana nos seguiremos viendo en nuestro próximo evento web. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañarnos en este evento web. Los invitamos, como siempre, a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa.
Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento de Caldas. Este 5, 6 y 7 de octubre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Caldas Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Estelar Recinto del Pensamiento en la ciudad de Manizales. Tendremos la participación de los mejores expertos a nivel nacional y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR de la imagen que estamos proyectando en pantalla. También, si lo desean, pueden copiar el enlace o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación, les dejamos un video de lo vivido en nuestro congreso en la ciudad de Medellín. Que tengan una muy buena tarde. Agradezco la invitación que Positiva nos hizo a este congreso, con el cual obtenemos conocimientos técnicos que vamos a aplicar a nuestra empresa, a la entidad, revisando de nuevo nuestros procesos y actividades que realizamos en pro de nuestros servidores. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. La cual ha sido muy provechosa y nos ha brindado herramientas para cerrar brechas en nuestras empresas. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional, y gracias a la ponencia de la doctora puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial, de la data. Todo esto lo hemos llevado con el fin de dar una mejor atención a nuestros clientes, un mejor acompañamiento, una mejor oportunidad. Es un congreso muy organizado porque las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. En este espacio el día de hoy tuvimos más de 300 personas invitadas, trabajadores, cierto, que están interesados en conocer la compañía que les está ofreciendo en materia de innovación para la intervención de la accidentalidad en las empresas. El tema que compartimos hoy al grupo de Positiva tiene que ver con la vulnerabilidad individual en la gestión de riesgos laborales. Es un tema específico para valorar no solamente el tema psicológico, somático, sino también todas las circunstancias que hacen que una persona sea más vulnerable a la ocurrencia de un accidente, inclusive de una enfermedad laboral. Entonces, este espacio permitió que las personas conocieran cómo EPM desarrolla y valora en un índice la vulnerabilidad cargo por cargo para evitar accidentes. Queremos agradecer particularmente a la doctora Claudia Ferro, a todo su equipo de Positiva Antioquia, a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este seminario Antioquia Más Positiva. Con
Colombia, potencia de la vida.